¿Cuántos dicen amén? Saben, esta mañana yo estoy orando. Sí, estoy orando para que el Señor, para que el Espíritu de Dios nos revele el espíritu correcto de esta palabra, para que usted y yo capturemos, ¿sí?, la razón por la cual tenemos que tomar conciencia, tomar una vez más también sentido del cómo estamos viviendo el presente de hoy. ¿Sí? ¿Sabe que una de las cosas que más desea el ser humano es formar una familia? 3 amenes nomás. De las cosas que más desea el ser humano es formar una familia. Eso, ahí sí me gustó más ese amén suyo. Y sabe, déjeme decirle algo, hemos estado tratando durante ya varias semanas atrás la importancia de matrimonios sólidos, de matrimonios estables, de matrimonios donde se cumplan los roles. El esposo asuma su tarea como sacerdote, como líder, como cabeza de su hogar, pero también la esposa sí puede asumir sus roles, sus funciones, y cómo la comunicación, el trabajo en equipo, cómo el matrimonio, sí, cuando se lleva conforme al modelo de Dios, es de gran bendición. Dígame amén a eso. El matrimonio es una bendición. Eso, los casados digan amén, y los que están solteros también digan amén, porque se van a casar. Con la ayuda del Señor se van a casar algún día. Y déjeme decirle algo. Hemos hablado del matrimonio, pero en esta mañana yo quiero enfocar este mensaje a el por qué, si usted se le está predicando de un buen matrimonio, el por qué se le predica de una familia estable. ¿Sabe por qué? Porque usted en su casa, usted con su esposo y esposa, usted en su hogar con sus hijos, tiene la capacidad, escúcheme esto, de influenciar y de afectar a sus generaciones venideras. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero tomarme tiempo para explicarle esto. ¿Sabe? Déjeme decir, dice la palabra que cuando hallamos esposa, hallamos el bien, la benevolencia o el favor de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos hemos hallado esposa? A ver. Eso, hermanos, dígame amén fuerte. Y cuando hallamos esposa, hallamos el favor de Dios, hallamos también la benevolencia del Señor. Pero sabe, tenemos que aprender y transicionar a vivir con nuestra esposa, a llevar un matrimonio que realmente tenga sentido y que pueda afectar a nuestra generación. Yo quiero hablarle hoy de que usted tiene que tomar atención de cómo está viviendo su día a día, cómo usted está viviendo, cómo usted está tomando cada decisión, porque eso que hoy estamos viviendo automáticamente está afectando a tus hijos, automáticamente está afectando a tus nietos, automáticamente está afectando a tus bisnietos. Y si aún estás soltero y no eres padre todavía, el vivir tuyo hoy automáticamente está afectando a tus hijos para cuando nazcan. Amén a eso. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia, sentido de nuestro vivir hoy. ¿Cuántos creen que los hijos son un regalo de Dios? Dice la palabra del Señor que herencia del Señor son los hijos, y de alta estima el fruto del vientre. Hermano, Dios me ha bendecido con 2 hermosos hijos, y no se imagina el regalo tan grande que son ese par de chiquitos en la casa. ¿Sí? Pero sabe, déjeme decirle algo en esta mañana. ¿Sí? Los hijos son un regalo de Dios, pero tenemos que educarlo de tal manera que ellos sean de paz para la siguiente generación. Y eso me demanda a mí ser un padre que ame al Señor. Eso te demanda a ti ser un padre o una madre que siga íntegramente a Cristo. Por eso hoy la propuesta es viviendo el presente con visión e influencia generacional. En otras palabras, que usted en el día de hoy, usted pueda estar visualizando desde ya el día de mañana. ¿Sí?
que hermano y hermana, o le hablo a los más jóvenes, que usted, aunque todavía de pronto esté soltero, no se haya comprometido y aún no tenga planes de hacerlo, usted con su vivir, con su actitud en el día de hoy, usted ya está preparando el camino para su descendencia. Amén a eso. Muy bien, así que en esta mañana vamos a recibir una palabra que tiene el poder de afectar a tu generación. ¿Sabe? Dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Ayúdeme a leerlo. ¿Cómo dice la palabra del Señor? A ver, eso sonó como un sancocho revuelto ahí. A la cuenta de 1, 2 y 3. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Bueno, si usted quiere alabar a Dios, alábelo en esta mañana, porque es una promesa del Señor. ¿Sabe? Dice la palabra, cree en el Señor Jesús. Y automáticamente nos conlleva que el creer va conectado con una promesa de parte de Dios. Y la promesa es que una vez tú crees en el Señor, ¿sí?, tú y tu familia están dentro de la promesa, están siendo alcanzados para salvación. Y creo que eso es una noticia que debe traer esperanza a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pero sabe, el creer no podemos encajonarlo o limitarlo. ¿Sabe? El creer implica entrega. ¿Qué implica? Eso, muy bien. El creer me implica entrega, me implica dedicación, implica someterme a la transformación de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra me proyecta, sí, a que una vez yo creo en Jesucristo, mi familia está bajo promesa de salvación, significa que yo el creer debo llevarlo al punto, sí, donde mi vida sea un ejemplo. Dígame amén a eso. Donde mi vida sea un referente, que seguir a Cristo vale la pena. Donde mi vida, donde mi matrimonio sea un referente a que con Cristo todo es posible. Dígame amén a eso. Que lo que yo hago de pronto, mi empresa o mi labor o mi función laboral sea un ejemplo, ¿sí?, que muestre en realidad que seguir a Cristo es una bendición de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, hoy quiero que usted reflexione y usted pueda de alguna forma tomar atención el cómo estamos viviendo el día a día. ¿Sí? ¿Sabe que Jesús vino a esta tierra? El Hijo de Dios fue puesto en esta tierra, ¿sí?, en un hogar, en una familia. La pregunta es, ¿qué tenía José y María? ¿Sí? ¿Qué tenía este hogar? ¿Qué tenía este hombre llamado José? ¿Qué tenía esta mujer llamada María para que Dios en su soberanía determinara enviar a su hijo a esa familia? La pregunta es, si volviera a pasar eso, ¿usted creería o usted cree que nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, podría enviar a su hijo a su familia? ¿Cómo está nuestra familia hoy en día? ¿Será que Dios podría elegirnos a nosotros, hermano amado, para enviar a su hijo a que viviese con nosotros en casa? ¿Sí? Esa pregunta nos lleva un poquito a pensar cómo estamos viviendo el día de hoy. Quiero que usted le pregunte a alguien, ¿cómo estás viviendo tu día de hoy? ¿Sí? Y yo quiero pedirle algún paréntesis, de pronto algún hermano o hermana servidora, si nos puede abrir esa puertica de ahí, le agradecería grandemente. ¿Sí? ¿Sabe? Déjeme decirle algo. No vamos a ver ciudades transformadas o países transformados hasta que empecemos a ver hogares transformados por el poder de Dios. Le voy a repetir esto, ¿sí? No es posible ver ciudades transformadas, países transformados, hasta que primeramente iniciemos con ver hogares y familias
transformadas por el poder de Dios. Y yo creo que tu familia está siendo tocada, está siendo transformada por el poder de Dios. ¿Sabe? Todo lo que Dios quiera hacer en Colombia lo va a empezar a hacer desde tu casa. Todo lo que Dios va a hacer en Popayán lo va a comenzar a hacer desde tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por esa razón tenemos que desarrollar una manera correcta de vivir. ¿Sí? Levante su mano y diga: Señor, ayúdame a desarrollar una manera correcta de vivir. Por eso la importancia de que usted tenga un buen matrimonio, ¿sí? Porque si su familia es estable, ¿sí?, sus hijos también van a creer en el matrimonio. Ayer estuvimos predicando y le quiero recordar un poco este concepto. Ayer prediqué sobre la resiliencia, ¿sí? La resiliencia consiste en que Dios le ha dado al ser humano una capacidad inherente, déjeme decirle, lo cual lo hace con la facultad de sobreponerse, de levantarse a pesar de cualquier trauma, a pesar de cualquier situación de dolor, de tristeza que en el pasado haya tenido. En otras palabras, a pesar de su pasado, Dios quiere cambiar su presente y proyectar correctamente su futuro. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando hablamos de la resiliencia, quiero explicarle un poquito este concepto. Nos habla de que el ser humano tiene la capacidad de resistir, ¿sí? Tiene la capacidad, escúcheme esto, de adaptarse, ser adaptativo frente a las situaciones que se puedan llegar a presentar dentro del camino. Por lo tanto, déjeme decirle algo. Yo no conozco su pasado, pero déjeme decirle que su pasado quedó cancelado, quedó sanado en la cruz de Cristo. Por lo tanto, usted a partir de hoy puede levantarse en el nombre de Jesús a creer por un futuro maravilloso para usted y para su descendencia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien puede decir: Señor, bendice mi descendencia. Bendice mi familia. ¿Sabe? Quiero decirle en primer lugar lo siguiente. Quiero hablarle de lo desastroso que es vivir el presente con una incorrecta o nula visión e influencia generacional. Quiero llevarte hoy una vez más a reflexionar de que Dios se quiere meter en tu vida, dígame en amén. Se quiere meter en tu casa, quiere reformar la manera en la que estamos viviendo para llevarnos, escúcheme esto, a alcanzar un mejor nivel de vida. Dios quiere que tú vivas mejor. Amada iglesia, Dios quiere que tú vivas mejor. Dios quiere que tu familia viva mejor. Dios quiere que tus hijos vivan mejores. Dígame en amén a eso. ¿Sabe qué nos dice Isaac permanentemente? Isaac nos dice: yo amo mi familia. Y nos abraza. Y cuando ve que salimos y llegamos a la casa el día viernes, llegamos a la casa y dice: yo soy feliz con mi familia. Yo amo mi familia. ¿Sí? Y sabe que me bendice tanto eso, ¿sí? Porque tenemos que llevar, ¿sí?, nuestra mente y nuestro comportamiento a una forma correcta en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañe al libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 6. Libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 6. Quiero comentarle la siguiente palabra. Porque ya Josué había despedido al pueblo. Vamos a leer todo, Diego, lo que te voy a decir en la NBI. ¿Listo? Para tener mejor proyección. NBI, voy a usarla hoy. Muy bien. Jueces 2, capítulo 2, versículo 6. ¿Listo? ¿Cuántos traen su Biblia todavía? ¿Sí? Prendan la Biblia ahora, ¿no? Mire, Jueces capítulo 2, versículo 6 dice: cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Versículo 7. El pueblo sirvió al Señor mientras, tome nota, tome atención de estas palabras,
mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Versículo 8, por favor, ahí dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió. ¿Qué pasó con Josué? Murió. ¿Cuántos años? A los 110 años murió Josué. Versículo 9. Y lo sepultaron, en la tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del Gad. Bueno, muy bien. Versículo 10. También murió, y quiero que usted tome nota del versículo 10. Dice que también murió toda aquella generación, ¿sí? Y surgió otra. Miren lo preocupante, miren lo alarmante. Dice que surgió otra generación, ¿sí?, que no conocía al Señor. Y dice ahí, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Wow. Estamos hablando que Josué y su generación fue aquella generación, escúcheme esto, que alcanzó, que logró entrar a la tierra prometida de Dios. ¿Sí? Fue esa generación que pudo ver las grandes proezas de Dios, las maravillas, los prodigios. Pero sabe, me causa una alerta cuando dice la palabra que llegó el día en que todos ellos murieron y la siguiente generación, ¿sí?, no conoció al Señor. Wow. Esto, ¿sabe qué pasa? Algún día Josué se levantó y dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Pero sabe que cuando vemos capítulos más adelante, ¿sí?, en el libro de los jueces, vemos que algo pasó. Hubo un corte, hubo una mala transición, ¿sí? La generación que amaba a Dios, la generación que veía las maravillas de Dios, se murió. Y dice que la siguiente no conoció al Señor. Sabe, hermano y hermana, esto tiene que llevarnos una vez más a orar, a interceder y a levantarnos como iglesia. Escúcheme esto, a pelear por las siguientes generaciones. Dígame amén a eso de verdad. Nuestros hijos tienen que conocer al Señor. Nuestros hijos tienen que amar al Señor. Nuestros hijos tienen que servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? No solamente es el hecho de traerle a la iglesia, es el hecho de orar por ellos, es el hecho de que ellos conozcan a Cristo, que nazcan de nuevo y que sean transformados genuinamente a la manera de Dios. Hermanos y hermanas, a mí me impacta eso. ¿Sabe? Quiero contarles rápidamente de lo desastroso que es vivir el presente con una incorrecta o nula visión e influencia generacional. ¿Qué pasa cuando mi descendencia no conoce al Señor? ¿Qué pasa? En primer lugar, ¿sabe? Dice que la nueva generación no conocía al Señor. ¿Y sabe qué hizo? En la parte 2, esa generación se fue a adorar a ídolos y abandonaron al Señor. Hermanos, iglesia amada, tenemos que reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida. ¿Sabe? Tenemos que llegar en esta mañana a orar, a levantarnos como atalayas para bendecir nuestra siguiente generación, porque nuestros hijos definitivamente tienen que servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toda nuestra descendencia le pertenece a Cristo, ¿sí? Y sabe, dice que los israelitas, la siguiente generación, hizo lo que ofende al Señor. Y dice que esa generación que se levantó después de Josué adoró a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor. Wow. Dice que Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, dice que siguieron a otros dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. ¿Sabe que esto me alerta, me alarma a mí? ¿Qué pasó con Josué? ¿En qué momento Josué y su generación, sí, no se percató de que la que venía, sí, no conocía al Señor?
Yo le invito hoy para que usted se levante a interceder por sus generaciones. Así usted todavía de pronto, le repito, usted aún no esté casado, esté soltero, no tenga hijos, levántese y bendiga su descendencia en el nombre de Jesús. Ayer el periódico El Espectador sacó un titular y lo traje aquí para leerlo. El día de ayer, ¿sabe? El titular fue el siguiente, y esto me alerta a mí. Dice que Santos ayer firmó un decreto, ¿sí? El presidente Santos firmó un decreto para evitar discriminación por orientación sexual. Dice así: el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto de prevención de la discriminación por orientación sexual, que avala la utilización de la etiqueta "aquí entran todos" en el país para evitar situaciones de exclusión, informó hoy el gobierno nacional. Estamos en una Colombia más incluyente, dice el presidente, una Colombia más igualitaria, sin discriminación, es decir, una mejor Colombia. ¿Se da cuenta lo que pasa cuando se levanta una generación que no conoce al Señor? Dice, manifestó en el acto protocolario, dice, el decreto que se firmó ayer busca promover entornos libres de discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la iniciativa fue impulsada por dos youtubers colombianos, Juan Pablo Jaramillo y Cristian Castiblanco, quienes a través de la propuesta Causas Ciudadanas del Ministerio del Interior lograron que la etiqueta "aquí entran todos" fuera implantada. ¿Se da cuenta lo que está pasando en Colombia? ¿Se da cuenta? El pastor hablaba ahorita lo que quieren implementar en los colegios, ¿sí? ¿Sabe? Estamos en una urgencia donde tiene que levantarse la iglesia de Cristo a orar y a trabajar por las generaciones venideras. No podemos dejar la educación en manos de otros. Somos nosotros los que nos corresponde educar, guiar y dirigir a la siguiente generación. Dígame amén a esa. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando llevamos una vida íntegra, ¿sí? Cuando llevamos una vida bajo el modelo de Dios, cuando nuestro matrimonio se vuelve estable, cuando no es perfecto, pero aunque no es perfecto, superamos las batallas, superamos las pruebas, porque la siguiente generación tiene que saber que hay un Dios que es todopoderoso, tiene que saber que hay un Dios, escúcheme esto, que es más poderoso, que es fuerte y que da la victoria a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Yo hoy quiero orar para que usted se una y usted pueda interceder y clamar junto a mí por la siguiente generación. Tenemos que hacer algo. ¿Sabe que la capacidad de retención de niños que crecen dentro de una iglesia, ¿sí?, a que permanezcan en etapas de adolescencia y juventud es muy mínima? ¿Sí? Le explico mejor esto. Pueden entrar muchos niños a la iglesia, a la escuela dominical, pero el número de niños que se retienen, ¿sí?, durante todo este tiempo hasta la vida adulta, ¿sí?, o la vida madura, es muy poco. Por lo tanto, hay una urgencia. Dígame amén a eso. Hay una urgencia de que trabajemos en pos de esta generación y las que vienen en camino. Y sabe, yo creo que usted es un hombre, es una mujer que se va a levantar en esta generación para hacer luz y para hacer bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Miremos más adelante. ¿Sabe lo desastroso que es vivir el presente incorrectamente? ¿Sabe por qué más? Porque cuando se vive de esta forma, ¿sabe? Esta generación que no conoció a Dios no contó con el favor de Dios, no contó con la bendición de Dios. ¿Sabe? Dice la palabra que esta generación se enfureció contra dice que el Señor, se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon.
¿Qué hicieron? Cuando no se conoce a Dios, no nos va a ir bien, ¿sí? Y sabe, dice que los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. El pueblo victorioso ahora está siendo esclavo, ahora estaba endurecido de corazón. Por eso la importancia de que nuestra generación conozca al Señor. Y quiero insistirle con eso, porque no solamente es decir, no, yo lo llevo a la iglesia. No solamente es decir, no, yo lo llevo a que le hablen de Cristo. ¿Sí? Como alguien por ahí decía, yo le digo a mi hija, que vaya a la iglesia, ¿sí? Que eso es bueno, ¿sí? Y no quiere ir, pero yo le digo que vaya porque eso es bueno. Y le preguntamos si usted va. No, yo no voy, pero que vaya ella porque eso es bueno. Eso hay diga incoherencia, ¿sí? Tenemos que levantarnos a llevar una vida coherente con lo que queremos transmitir a la siguiente generación. Que nuestra vida sea un modelo correcto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que proyectarnos a un nivel de vida mucho mayor o superior, que inspire a la generación venidera. ¿Sabe qué más? Dice que esta generación fue rebelde. ¿Cómo fue? Fue rebelde y dura de corazón. Dice que el Señor hizo surgir caudillos para que los libraran del poder de esos invasores, pero tampoco los escucharon, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlo. ¿Sí? Mire tan tremendo esto, ¿sí? O sea, cuando no se tiene a Cristo, hay un caos total. Pero cuando se lo tiene, así como, escúcheme esto, como vemos caos, cuando se tiene a Cristo, podemos ver un modelo correcto de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, usted tiene que levantarse en esta mañana a lograr una visión de influencia generacional. ¿Y cómo se logra esto? Es el segundo punto del mensaje que yo quiero compartirle hoy. ¿Cómo logro yo, cómo logro una visión y una influencia generacional? Levante su mano y diga, Señor, ayúdame a tener una visión de influencia generacional. ¿Cuántos dicen amén a eso? La necesitamos con urgencia. La necesitamos con urgencia. ¿Sabe cómo se logra esto? Y quiero que me acompañe a Deuteronomio ahora, capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas, ¿cómo? Para que los pongas, dice ahí, en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Versículo 2, dice, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor. Tome atención a esto, ¿sí? Dice la palabra, ¿sí?, que tomemos atención de los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas, para que durante toda tu vida, ¿durante cuál? Durante toda tu vida, ¿sí?, usted, sus hijos y sus nietos honren al Señor nuestro Dios. Dígame amén a eso. Honren al Señor nuestro Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede creer que toda su descendencia es para Cristo? Es para adorar a Dios, es para servir a Dios, está consagrada bajo la mano poderosa del Señor. Versículo 3 dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede dar gloria a Dios en esta mañana? ¿Sabe? Escúcheme esto, sí es posible
Yo quiero hoy decirle que sí es posible lograr que su generación adore y sirva al Señor. Es posible lograrlo. Es posible que de su casa se levanten hijos con temor a Dios. Se levanten hijas con temor a Dios. Sí. El día de ayer estábamos en medio de la reunión de jóvenes, tuvimos un tiempo extraordinario. Y en medio de la reunión, Dios empezó a sanar corazones. Empezó a sanar la vida de los jóvenes. Y varios de ellos empezaron a llorar, a ser quebrantados, a ser tocados por el Espíritu de Dios. Y veíamos jóvenes que han crecido en la iglesia, pero que por alguna razón se han apartado del camino de Dios. Pero ayer los vimos llorando en presencia del Señor y una vez más rindiendo sus vidas a la voluntad de Cristo. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay un plan de Satanás que quiere dañar a tus hijos. Le repito, hay un plan de Satanás que quiere dañar a tus hijos, y lo que tú no hablas con ellos, el diablo sí lo habla. ¿Sí? Lo que tú no le enseñas correctamente a ellos, Satanás sí se los enseña. ¿Sí? No podemos volvernos ausentes en casa. ¿Sí? Si en realidad tenemos sentido de pertenencia, pregunto, ¿cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Cuántos, déjeme decirle algo, cuántos no consentimos que ni un cabello de ellos sea tocado de una manera brusca, de una manera ofensiva? ¿Cierto que no nos gusta eso? No nos gusta, eso nos produce por dentro, nos produce ira, nos produce de pronto desespero. Queremos que ellos estén bien, ¿sí? Pero tenemos que pedir sabiduría a Dios para educarlos de la manera correcta. Dígame amén a eso, ¿sí? No podemos crearlos, escúcheme esto, dependientes, ¿sabe? De nosotros. Tenemos que crearlos dependientes o educarlos dependientes de Dios, ¿sí? No podemos hacer todos por ellos. Dígame amén a eso, ¿sí? Tenemos que enseñarles el camino correcto. Tenemos que hablarles con las palabras correctas. Ayer, o no sé cuándo en esta semana, veía un video por internet, ¿sí? Donde una maestra de clase, una educadora, ¿sí? Se lanzaba de una manera tan ofensiva, ¿sí? Tan burlona, ¿sí? En contra de un estudiante porque creía en el Señor, y se le burlaba de su fe. Y en las redes está ese video, y le hablaba con una veracidad, con una rabia más bien en sus palabras. ¿Sí? ¿Sabe? Nuestros hijos, nuestra descendencia está siendo sometida. No se imagina a cuántos ataques. Y si nosotros como iglesia hoy retomamos una vez más nuestra responsabilidad, nuestra fortaleza para pelear por ellos, déjeme decirle que lo que le espera a Colombia van a ser tiempos muy buenos. Lo que le espera a Popayán van a ser tiempos muy buenos. Dígame amén a eso. Lo que le espera en los años venideros van a ser tiempos de tremenda bendición. Pero tenemos que pelear. Tenemos que ayudarles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso impulsamos, escúcheme esto, campamentos de niños. Por eso impulsamos campamentos de jóvenes. Porque queremos arrebatar de las garras del infierno a esta generación que el diablo quiere acabar. Pero creemos que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Dele ese aplauso al Señor si usted lo quiere hacer. ¿Cómo se logra entonces? En primer lugar, aquí en este punto, con entrega y, colóqueme ahí, convicciones. Usted quiere influir en su generación. Usted necesita ser un hombre, una mujer con entrega y con convicciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están convencidos en seguir a Cristo? En adorarlo sola y únicamente a Él. Dígame amén fuertemente. En enseñar a nuestros hijos que solamente se le debe exaltar al Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Con entrega y con convicción es que se puede lograr eso.
¿Sabe qué me impactó? Quiero contarle un testimonio rápidamente. El día que fue, estoy tocado con las honras del pastor y evangelista Billy Graham. Estoy tocado porque es impresionante cómo este hombre en su vida, ¿sí?, logró establecer un modelo conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué me impresionó? Que el presidente de los Estados Unidos, ¿sí?, el presidente de los Estados Unidos, en las honras fúnebres de este hombre del Señor, ¿sí?, recordó un poco la historia. ¿Y sabe qué recordaba él? Recordaba que el papá, ¿sí?, de Billy Graham, ¿sí?, tenía una granja, ¿sí? Tenía una granja en Estados Unidos y vivía ahí con sus hijos. Y en una época llegaron unos misioneros. Mire la importancia de predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Dígame amén. Llegaron unos misioneros y el papá de Billy Graham, los hospedó en su casa y le pidió, ¿sí?, que les predicaran la palabra de Dios. Y en casa, mientras recibía la palabra, el papá de Billy Graham, había un niño que estaba escuchando la palabra de Dios. Había un niño que detrás de la mesa, en medio de los juegos, estaba escuchando el mensaje, el único mensaje que tiene el poder de cambiar vidas, el único mensaje que tiene el poder de transformar vidas, que tiene el poder, escúcheme esto, de traer salvación a todo hombre y a toda criatura en esta tierra. Y estaban ahí, y estaba el niño. Billy Graham estaba aproximadamente de unos 6 años de edad y estaba escuchando el mensaje. ¿Y sabe qué fue lo tremendo que me impresionó? Que en el grupo bíblico, en el grupo familiar, está el papá de Billy Graham. Y junto con la gente que se congregaba en el grupo bíblico, empiezan a orar. ¿Y sabe por qué estaban orando? Señor, levanta a un hombre, levanta a alguien que sea de influencia en esta y las siguientes generaciones. Levanta un hombre para que lo uses como evangelista para ganar a cientos, a miles y a millones de personas. Levanta un hombre. Y sabe, mientras ellos están orando, no se imaginaban que Dios estaba atendiendo esa oración y iba a ser contestada con uno de esos niños que estaban ahí jugando. Yo creo que, escúcheme esto, la oración que estamos haciendo por Colombia, por el mundo entero, va a ser contestada. Y en su casa usted tiene a sus hijos, en su casa usted tiene su descendencia que va a ser levantada de la mano de Dios y que Dios los va a tomar y los va a usar hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Alguien puede creer que en casa está la reserva de Dios, que en su casa está la semilla que Dios quiere usar? ¿Alguien lo puede creer en esta mañana? Yo lo creo por mi familia, yo lo creo por mis hijos. ¿Sabe? Yo miro a Belén, yo miro a Isaac, sí, miro a Isaac. Isaac tiene una memoria, sí, que yo creo que usted y yo desearíamos esa memoria de Isaac, sí. Isaac tiene 4 años de edad, los va a cumplir este mes de marzo, sí. Pero Isaac se recuerda de cosas de cuando estaba chiquitico, sí. Él se recuerda de tanta, tiene una capacidad para unir las cosas y crear argumentos, ¿sí? Respuestas sólidas, ¿sí? ¿Sabe? Yo creo que nuestros hijos van a llegar muy lejos. Si usted y yo estamos llegando lejos, ellos van a llegar más lejos. Dígame amén a eso. Levante su mano y por un momento bendiga a sus hijos. Si no los tiene, bendígalos de todas formas, bendígalos, dígale: Señor, yo bendigo mi descendencia, yo bendigo mis hijos. Padre, yo bendigo a Isaac. Amado Señor, yo bendigo a Belén, bendigo mi descendencia, bendigo mis nietos, bendigo mis bisnietos y declaro que son tuyos, amado Señor. Declaro, amado Jesús de la gloria, que a ti te pertenecen en el nombre de Jesús.
que tú los vas a usar grande y poderosamente. Vamos, profetice por un momento por sus hijos. Vamos, levante su voz en esta mañana. Levante su voz y profetice sobre su casa. Profetice. Usted en casa tiene hijos, tiene niños, niñas, que Dios ya está pensando, ya ha planificado usarlos grande y poderosamente. Ahí hay hombres de gobierno, ahí de pronto hay personas de influencia, empresarios, pastores, evangelistas, hombres y mujeres con temor a Dios, con integridad. Vamos, profetice en esta mañana la protección de Dios sobre su casa. Diga: nada ni nadie dañará, estorbará lo que Dios ha prometido para mi casa. Diga: yo declaro que mi casa y yo serviremos al Señor. Diga: mis generaciones y yo lo adoraremos solamente y únicamente a Él. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Vamos, bendiga su generación. Bendígala, bendígala. Oh, profetizamos hoy. Oh, nos levantamos en esta mañana en el nombre de Jesús. En segundo lugar, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra esto? Se logra con integridad y con compromiso. ¿Sabe, iglesia? En esta mañana tenemos que comprometernos con Dios. Dígame amén. Pero también tenemos que comprometernos con nuestras generaciones. Comprométase. Decida hoy comprometerse. Decida hoy no solamente ser un espectador, un oidor. Comprométase hoy a ser un hacedor. Comprométase hoy a vivir íntegramente por amor a ellos. Comprométase hoy. ¿Sabe? Yo soy la segunda generación ya de Casa del Rey. Y sabe, hoy estamos predicando. Aquí está mi hermano mayor. Y cuando nosotros estábamos niños, yo creo que él se acuerda, nosotros en casa jugábamos algunas veces a la iglesia. ¿Te acuerdas? Y sabe, estábamos en casa y estábamos ahí en la sala y jugábamos a la iglesia, ¿sí? De él, como le gustaba la música, yo hago la alabanza, listo, y yo predico. Y eran juegos de niños. Pero sabe, tuvimos dos padres que se comprometieron con Dios. Tuvimos padres que se comprometieron también con nosotros y por nuestra descendencia a seguir, a servir al Señor. ¿Sabe? Tuvimos padres que se comprometieron a superar todo obstáculo, a superar todo problema en la familia para salir adelante por amor a Dios, pero también por amor a sus hijos. Y por eso hoy, déjeme decirle algo, ya no estamos jugando a la iglesia, ahora estamos viviendo una realidad, porque las promesas de Dios se cumplen, porque las promesas de Dios son fieles, son poderosas, y tú vas a ver el cumplimiento de ellas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Un día vi una fotografía que me tocó el corazón. Estaba Marco Barriento, ¿sí? El pastor y ministro Marco Barriento estaba en la foto. Al lado estaba el pastor Casluna, ¿sí? Y al lado estaba el pastor Rudy Gracia, ¿sí? Y en la foto de abajo habían tres jóvenes también, ¿sí? Y coloca el pastor Rudy Gracia. Antes, mientras nosotros predicábamos, ellos jugaban. Y ahora nosotros tomamos café, dice el pastor Rudy Gracia, mientras que ellos predican. ¡Wow! Yo no sé hoy, pero yo sé que Dios está haciendo cosas en su corazón en esta mañana.
está proyectándote a pensar generacionalmente. Y sabe, y nosotros dos jugábamos a la iglesia, ahora estamos sirviendo a Dios. Pero usted pudo ver hace rato el niño que estaba en la batería, Santiago, es mi sobrino, es el hijo de mi hermano, ¿sí? Y ahora la historia se está repitiendo, ¿sí? ¿Sabe? Porque la bendición es generacional, porque la bendición te alcanza a ti, pero va a tocar tus hijos, va a tocar tus nietos, va a tocar toda tu descendencia. Vamos, levante su mano y diga: Señor, yo declaro que toda mi descendencia está tocada desde esta mañana, está a los pies de Cristo. La consagramos, la dedicamos. Diga: mi generación te pertenece a ti, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, alabe al Señor, alábelo. Vamos, levante un grito de victoria por su generación. Aleluya. Son del Señor, a Él le pertenece. Sentamos a la mesa. Isaac ya sabe que tenemos que orar. ¿Y sabe qué hace Belén? Belén no sabe hablar todavía, ¿sí? Pero se hace entender. No habla. Y que apenas nos sentamos a la mesa, Belén cruza sus manitas y sabe que estamos orando a Dios. ¿Sabe? Compromiso. Dice la palabra: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Wow. ¿Sabe de qué me habla esto? Esto me habla de compromiso. Esto me habla de que yo debo comprometerme, ¿sí?, a enseñar la palabra de Dios a mis hijos. Y quiero hablarle a los hermanos, a los hombres de la casa, ¿sí? Porque hay veces es tan rápido acomodarse. Ah, no, la mamá, ¿sí? Y la mamá también lo puede hacer. Pero quiero hablarle hoy a los hombres de la casa para decirte que Dios te quiere usar a ti, para decirte que tienes una obligación delante de Dios, para decirte que delante de Dios tú tienes que comprometerte, ir y enseñar la palabra a tus hijos. Háblaselas. Dígame amén a eso. Pero que tu comportamiento hable de ellas también. Dígame amén a eso. No solamente vea, hijo, aquí dice así, pero usted cómo lleva su vida. Yo le he contado que Isaac tiene varias Biblias. La primera Biblia se la dio Dianita, ¿se acuerda? Sí. Y ya ha pasado por varias Biblias. Y estamos inculcando en Isaac el amor por la palabra de Dios. Y en la pieza de Isaac le encantan los carros, como a todos nosotros, ¿sí? Y Isaac quería tener carros en la habitación, y tiene carros en la habitación. Pero en la habitación también tiene palabra de Dios, para que él no olvide, ¿sí?, que la palabra de Dios debe estar escrita, debe ser repetida una y otra vez. En la mañana, en la tarde y en la noche, comprométete con tu generación. Hoy Dios te dice: comprométete con tu generación, comprométete a enseñarla. Tercer lugar, ahí, y voy terminando ya. ¿Cómo más logramos entonces tener una visión y una influencia generacional? En tercer lugar, con temor a Dios. Y sabe, dice el versículo 13: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso
no vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. En tercer lugar, en este punto 2, yo puedo tener visión generacional cuando vivo con temor a Dios. Hermano y hermana, tenemos que perseverar en una vida con temor a Dios. Hay una canción de Alex Zurdo que se llama Cierra la puerta, y me gusta mucho la letra de esta canción porque en alguna parte dice piensa bien en lo que vas a hacer. Me encanta eso. Piense bien en lo que usted va a hacer antes de fallarle a Dios, antes de fallarle a su familia, antes de volver atrás. Piénselo bien, porque no solamente se está dañando usted, sino que usted automáticamente está dañando a su generación. Piénselo bien. Vamos, dígale a uno, dos, dígale, piénselo bien. Piénselo bien. Piénselo bien. ¿Sabe? Con temor a Dios. Cuarto, también se cumple con fe y con obediencia. Dice la palabra: cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como Él te lo prometió. Cuando tú te levantas en obediencia a Dios, déjame decirte que Dios va a pelear a tu favor. Déjame decirte que Dios te va a ayudar. Cuando tú hoy estás declarando proféticamente sobre tus hijos, déjame decirte que Dios los va a guardar. Y si están alejados, Dios va a cuidar de ellos, los va a traer. No va a permitir que la muerte los tome, sino que Dios va a proteger sus vidas, va a proteger sus almas. Déjame decirte en esta mañana, amado hermano, que el Señor arrojará, destruirá a todos los enemigos que pretendan hacerle daño a tu generación, tal como Él lo ha prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase en pie en esta mañana. Alaba al Señor si lo va a hacer. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo levante su mano y diga: serviremos al Señor. Adoraremos. Adoraremos y reinaremos contigo, Señor. El corazón de los padres se vuelven a los hijos. El corazón de los hijos se vuelven a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar.
usted se encuentra ahí en esta mañana, yo quiero decirle que vale la pena esforzarnos y comprometernos con Dios y con nuestras generaciones. Vale la pena. Hay unos resultados de la palabra de Dios cuando yo asumo este reto de valentía. Y lo primero es que podemos vivir en libertad. Diga: vivir en libertad. Yo declaro hoy en el nombre de Jesús que vas a vivir en libertad. Vas a vivir en la libertad de la mano del Señor. Aunque antes eran esclavos, ahora el Señor te ha sacado para darte libertad. ¿Sabe el segundo resultado? Cuando vivimos de esta forma y nos comprometemos, es de que podemos ver grandes señales de Dios y el cumplimiento de sus promesas. ¿Sabe? La palabra dice: ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que nuestros antepasados había jurado que nos daría. Cuando usted se compromete con su generación, usted va a ver grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros, maravillas, y va a ver el cumplimiento de cada promesa, de cada palabra que el Señor ha hecho para su vida y para su descendencia. ¿Sabe? En tercer lugar, usted va a experimentar la fidelidad de Dios. Yo le bendigo hoy y declaro que usted va a experimentar, usted va a conocer al Dios que es fiel. ¿Sabe? Dice la palabra: el Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Así ha sido hasta hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y finalmente usted va a poder gozar de la justicia de Dios. La palabra dice: y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante Él nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. Entonces seremos justos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y sabe, usted y yo hemos sido justificados gracias a la sangre poderosa de Jesús. La palabra de Dios me dice en Isaías capítulo 3 versículo 10: dígale al justo que le irá bien. Hoy le digo a la iglesia, a casa del Rey, les va bien, les va a ir bien, porque gozarán del fruto de sus acciones, del día de hoy. Por eso comprométase, porque de la mano de Dios nos va a ir bien en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Cuántos se comprometen a levantarse por su generación? ¡Aleluya! Cántele así. Si usted está allá al lado de su familia, los tiene cerca, yo le invito a que se tome la mano. Sé que los niños están arriba, pero vamos a orar desde aquí por ellos. Tómese de la mano de quien tenga de su familia. Si usted de pronto no vino con alguien, tenemos la familia de la fe aquí presente. Dígame amén. No se quede solo, búsquese a alguien y juntos vamos a levantar una oración, una intercesión por nuestras generaciones. Digámosle hacia el Señor, digámosle: mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo. Vamos, levante su voz. Serviremos al Señor, adoraremos. Mientras va cantando, visualice sus generaciones. Bendiga su descendencia, bendiga su hogar, su matrimonio. Vamos. Proclame, proclame. Serviremos al Señor, adoraremos.
Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, amado Señor, oramos para que la familia sea restaurada. En esta mañana oramos para que la familia sea sanada de toda herida, amado Jesús, de todo sufrimiento, de todo dolor. En esta hora, aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Dios sanador. Aquí está el Dios restaurador. Aquí está el Dios que puede hacer todo de nuevo. Padre, yo bendigo hoy las familias y primeramente declaro sanidad en cada hogar en esta mañana. Sanidad dentro del matrimonio. Sanidad en la relación de pareja en esta hora. Perdón en la casa. Reconciliación en la familia. Reconciliación. Así como cantamos, que el corazón de los padres se vuelva a los hijos, que el corazón de los hijos se vuelva a los padres. En esta hora oro por reconciliación en cada uno de los roles de la familia, entre esposos, entre padres, en esta hora entre hermanos, en cada vínculo relacional. En esta hora declaramos reconciliación, reconciliación. Heridas en esta hora están siendo sanadas. Vacíos están siendo llenados. Vamos, decida perdonar en esta mañana. Por el bien de tu generación tienes que decidir perdonar. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Hay sanidad en esta mañana. Hay sanidad en la casa. Hay sanidad en la familia en esta hora. En esta hora, en el nombre de Jesús. Se vuelve hacia los padres. Oh, restauración en la familia en esta hora. Quebrantamos toda división en el nombre de Jesús. Quebrantamos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, todo lo que ha traído distanciamiento en la casa por años. En esta hora declaramos unidad, amor, perdón en la familia. En el nombre de Jesús, las relaciones se restauran, se sanan en esta hora, se perdona. La capacidad de perdonar se desarrolla, se aumenta en tu vida. En el nombre de Jesús. Diga yo declaro que mi familia está sana. Mi familia está restaurada. Está reconciliada con Dios. Está reconciliada entre ellos. Oh, porque mis generaciones serviremos al Señor. En el nombre de Jesús. Adórale. Adoraremos. Y reinaremos contigo. Y reinaremos contigo, mis generaciones y yo. Bendecimos la familia en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, amado Jesús. Gracias te damos. Gracias. Hoy hemos profetizado, Señor. Hoy hemos profetizado sobre nuestras generaciones venideras. Por eso en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo le invito para que usted ahí tomado de la mano de su familia, usted pueda decir: yo renuncio en esta hora. Renunciamos a todo lo que quiera traer distracción, a lo que quiera robar a mi generación, a lo que quiera destruirla. Diga: en esta hora declaro que se anula, que cae todos los ídolos en el nombre de Jesús. Diga: en esta mañana mi generación se levanta como una generación que conoce al Señor, que conoce sus maravillas. Diga: mi generación se entrega, es de convicciones firmes, es íntegra, se compromete. Diga: declaro hoy
que mi generación teme al Señor, obedece al Señor, se levanta en fe, en amor. En esta hora, diga, anulamos la ceguera generacional y todo lo que el diablo ha querido implementar en contra de la educación de mis hijos. Diga, hoy, como hijo de Dios y en autoridad, yo me levanto y lo anulo, lo rompo en el nombre de Jesús. Diga, la palabra de Dios está grabada en el corazón y la mente de mis hijos. Diga, declaramos que vivimos en libertad. Diga, yo declaro que mis generaciones conocerán las señales de Dios, verán el cumplimiento de sus promesas. Diga, conocerán la fidelidad de Dios y van a ver la justicia de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias. Vamos a darle gracias. Hoy te adoramos. Serviremos al Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Serviremos al Gracias, Señor. Adoraremos. Gracias, Señor. Y reinaremos contigo. Nuestras generaciones son tuyas. A ti te pertenece.